Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo el siguiente circuito. Si nos pide determinar los valores desconocidos, aquí tenemos esta resistencia R1, no conocemos su valor, por lo tanto ponemos una incógnita, pero sí conocemos el voltaje que hay en esta resistencia. Aquí se nos está diciendo que es de 4 voltios. También se nos pide determinar el voltaje VA, es decir, el voltaje en este punto, es un valor desconocido. Además se nos pide determinar el valor V2 del voltaje, es decir, este voltaje V2 es el voltaje que está en esta resistencia de 100 ohms. Además se nos pide determinar el voltaje V3, que es el voltaje en esta resistencia de 150. Y además se nos pide determinar el voltaje V4, que es el voltaje en esta otra resistencia que también es de 150 ohms. Vamos a hacer esto con cálculos, pero además vamos a deducirlo. Primero que nada vamos a hacer lo siguiente. Vamos a visualizar la corriente. Pues sabemos que se toma el sentido convencional de la corriente, convencional, es decir, como si esta saliera por el polo positivo. Entonces, por aquí sale una corriente total del circuito, un flujo de electrones. Bueno, pues esa corriente pues circula por esta resistencia desconocida y en este punto, esa corriente vemos que va a tomar dos caminos, es decir, un camino hacia acá y otro camino hacia acá. Y esta corriente que circula, que viene por esta parte, la misma corriente que circule por esta resistencia de 150 ohms va a ser la misma que va a circular por esta otra resistencia que también es de 150 ohms. Por lo tanto, pues estas dos resistencias pues están en serie. Como están en serie las podemos sumar directamente, podemos obtener una resistencia equivalente. 150 más 150 pues es 300, entonces quedaría de la siguiente manera. Entonces he reemplazado las dos resistencias de 150 ohms por una sola resistencia de 300 ohms. Y aquí podemos visualizar fácilmente que esta resistencia de 100 ohms está en paralelo con esta otra resistencia de 300 ohms. Vemos que comparten terminales. Es decir, los extremos de esta resistencia de 300 ohms están conectados. Vamos a llamar a estos puntos, los vamos a llamar como X o como A y B. Estos puntos los vamos a llamar, aquí abrí el circuito sin querer. ¿Sí? Bueno, vamos a llamar a esos puntos como A y B, A y B. Vemos que los extremos de esta resistencia de 300 ohms, es decir, las patitas, están conectadas entre los puntos A y B. De igual manera, los extremos de esta resistencia de 100 ohms están conectados entre los puntos A y B. Por lo tanto, estas dos resistencias comparten terminales, significa que están en paralelo. Entonces, fácilmente podemos verlo. La corriente que pasa por este punto se reparte para esta resistencia y para esta otra resistencia. Por lo tanto, están en paralelo. Y la resistencia en paralelo, su voltaje en ellas es el mismo. Es decir, el voltaje en la resistencia en paralelo es el mismo. Por lo tanto, el voltaje que midamos nosotros entre la resistencia de 100 ohms, entre sus puntos, va a ser el mismo que vamos a medir entre los puntos de la resistencia de 300 ohms. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos saber el voltaje en cada una de las resistencias? Con solamente hallar el voltaje de una vamos a conocer el voltaje de la otra. Y eso lo podemos hacer de una manera fácil deduciéndolo. Aquí tenemos una malla, ¿sí? Una malla es un lazo cerrado. Entonces tenemos esta malla aquí. Hay que recordar que los elementos cuando están conectados en serie, pues su voltaje es repartido. Por lo tanto, estos 10 voltios se van a repartir entre esta malla que está aquí. Se van a repartir. Es decir, en esta malla tenemos conectada esta resistencia R1, que es un valor desconocido, y esta resistencia de 100 ohms. Pero sabemos cuál es el voltaje en esta resistencia. Vemos que en esta resistencia hay 4 voltios. ¿Y cuánto hay aquí de voltaje? Si estos 10 voltios se van a repartir entre esta malla y hay dos resistencias, pues podemos deducir que va a haber 10 voltios para estas dos. Por lo tanto, si aquí hay 4 voltios, pues podemos deducir que aquí va a haber el restante, que son 6 voltios. Y la suma de 4 voltios más 6 voltios pues nos da el voltaje total, que son 10 voltios. Por lo tanto, podemos deducir que V2 es igual a 6 voltios. Ahora, ya conocemos el valor de V2. Ya conocemos el valor de V2. Entonces, como dije, como estos dos están en paralelo, van a tener el mismo voltaje. Por lo tanto, si aquí hay 6 voltios, aquí también en esta resistencia va a haber 6 voltios.
porque están en paralelo. Por lo tanto, V2 es igual a 6 voltios. ¿Y cómo podemos llamar a este voltaje? Pues lo podemos llamar como, lo voy a llamar Vx. Vx es igual a también a 6 voltios, ¿sí? Entonces ya conocemos que V2 es igual a 6 voltios y Vx también es igual a 6 voltios. Pero nosotros, si recuerdan, teníamos dos resistencias en vez de esta de 300 ohms. Teníamos dos resistencias. Bueno, eso lo vamos a dejar al final para poder saber el valor de cada una de esas resistencias de 150 ohms. Lo voy a dejar al final. Ahora, ¿qué sigue? Pues tenemos otra incógnita, que es el valor del voltaje en este punto VA. Pero eso lo podemos deducir fácilmente. Vamos a verlo de esta manera. Aquí hay 10 voltios. Pues la corriente sale del polo positivo, la corriente total sale con un cierto voltaje. Hay que recordar que no es lo mismo corriente que voltaje. La corriente es un flujo de electrones y el voltaje es la fuerza con la cual son empujados los electrones. Por lo tanto, aquí esta corriente sale con un voltaje de 10 voltios. Después de encontrarse con esta resistencia vemos que va a haber una caída de voltaje. Si había 10 voltios, pues va a haber una caída de 4 voltios. Por lo tanto, después de que la corriente circule por esta resistencia, su voltaje habrá disminuido a 6 voltios, ¿no? Por lo tanto, perdón, a 4 voltios. Entonces, después de pasar la corriente por esta resistencia, va a circular esa corriente con una fuerza o con un voltaje de 6 voltios. Por el cable va a ir, es decir, en todo este punto va con 10 voltios. Pasa por esta resistencia, vemos que es como un zigzag. Entonces los electrones van a encontrar dificultad para circular por allí. Se van a ralentizar. Entonces van a perder 4 voltios, se van a caer. Entonces 4 voltios. Después de pasar la corriente por esta resistencia, ya no va a tener 10 voltios, va a tener 6 voltios porque aquí cayeron 4 voltios. Entonces la corriente va con un voltaje de 6 voltios por todo este cable. Y aquí en este punto todavía lleva 6 voltios. Por lo tanto, VA es igual también a 6 voltios. ¿Sí? Es igual a 6 voltios. ¿Sí? Entonces, como estas dos están en paralelo, pues aquí en este punto hay 6 voltios. ¿Sí? Y entonces estas dos están conectadas en las mismas terminales, pues también van a tener 6 voltios. ¿Sí? Como lo pudimos deducir ahorita. Entonces ya resolvimos la incógnita de VA, que es igual a 6 voltios. V2 es igual a 6 voltios también. Vx, que es el voltaje en esta resistencia, que no nos pidieron el voltaje en la resistencia de 150 ohms. Ahorita lo vamos a ver eso. Entonces ya tenemos estas incógnitas, pero nos falta obtener el valor de R1. ¿Cómo podemos obtener el valor de R1? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simplificar el circuito lo más que podamos para poder obtener el valor de la corriente en el circuito. Entonces, estos dos elementos están en paralelo. Cuando están en paralelo, podemos utilizar una fórmula para poder sumar estas resistencias. Esta fórmula aplica para dos resistencias en paralelo. Para poder obtener el valor de la resistencia equivalente, es decir, la suma de la resistencia de 100 ohms más la suma de la resistencia de 300 ohms, aplicamos esta fórmula. Como están en paralelo, no las podemos sumar directamente. Tenemos que hacerlo de una manera diferente. Por ejemplo, aquí vemos que utilizamos esta fórmula. Es multiplicar el valor de cada resistencia entre la suma de cada valor. Es decir, entonces multiplicamos 300 por 100 y el resultado lo dividimos entre 300 más 100, es decir, entre 400. Y eso nos da 75. Quiere decir que la suma de estas dos resistencias equivale a una resistencia de 75 ohms. Entonces lo que voy a hacer es que voy a reemplazar estas dos por una resistencia de 75 ohms. Eso es lo que he hecho. En vez de tener esas dos resistencias en paralelo, la he reemplazado por una sola resistencia de 75 ohms. Ahora podemos ver que esta resistencia está en serie con esta otra resistencia. Pero de igual manera no conocemos el valor de esta resistencia. Pero sí conocemos el voltaje en cada una de ellas. Hay que recordar que entre este punto y entre este punto, entre los puntos A y B, hay 6 voltios. Por lo tanto, esta resistencia de 75 ohms, de igual manera tiene 6 voltios, ¿sí? Aquí hay 6 voltios entre esta resistencia. Conocemos el valor de esta resistencia de 75 ohms. Este valor de esta resistencia, pues hay que recordar la resistencia equivalente de 100 y 300 en paralelo, ¿sí? Entonces, nosotros, como conocemos el valor de esta resistencia y el voltaje que hay en ella, es decir,
Entre estos puntos A y B hay 6 voltios, vemos más, menos, aquí dice 6 voltios. Entonces, conocemos el voltaje, conocemos la resistencia. Es decir, el voltaje en esta resistencia podemos aplicar la ley de Ohm para poder obtener el valor de la corriente que circule por aquí. Como estas dos están en serie, la corriente que circule por aquí va a ser la misma que circule por aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. I es igual a 6 voltios, que es lo que hay aquí entre ese valor de resistencia. 6 voltios entre 75, eso es igual a 0.08 amperios. ¿Sí? Quiere decir que por esta resistencia de 75 ohms circulan 0.08 amperios. Quiere decir que también por aquí circulan 0.08 amperios. ¿Sí? O sea que lo que podemos hacer es aplicar la ley de Ohm para poder obtener el valor de esta resistencia. ¿Cómo se obtiene el valor de la resistencia? Resistencia es igual a B entre I. ¿Sí? Es decir, la resistencia se obtiene dividiendo el voltaje entre la corriente. Conocemos el voltaje que hay en esta resistencia. Hay que recordar que hay 4 voltios aquí. Y también conocemos la corriente que circula por esta resistencia, que es la misma que circula por aquí. Si dividimos 4 entre 0.08, eso nos va a dar igual a 50 ohms. ¿Sí? Es decir, 4 entre 0.08 es igual a 50 ohms. No se distingue bien el pintarrón porque está muy chico, pero ahora sabemos que el valor de R1 es igual a 50 ohms. Ahora volvamos al circuito original para poder obtener los voltajes en cada una de las resistencias de 150 ohms. Hay que recordar que obtuvimos al inicio una resistencia equivalente que era la suma de estas dos, que era de 300 ohms, y que obtuvimos que el voltaje allí, el voltaje Vx, si recuerdan, era igual a 6 voltios. Entonces, en un circuito en serie el voltaje se reparte. Entonces, estas dos están en serie. Quiere decir que esos 6 voltios van a repartirse entre esta resistencia y entre esta otra resistencia, es decir, 3 voltios para acá y 3 voltios para acá. Por lo tanto, V3 es igual a 3 voltios y V4 es igual a 3 voltios. Y es lógico porque la suma de estas dos están conectadas entre los puntos A y B. Y entre los puntos A y B es igual a 6 voltios. Entonces nos vemos en el siguiente video